Ahora lo que nos queda es hacer el contorno final, ¿de acuerdo? Hay diferentes partes. Vamos a empezar por la parte superior del escote, tanto del delantero como de la espalda. Empezaremos haciendo la línea del superior del delantero, enganchando en la parte de la esquinita de un tirante y vamos a ir tejiendo por toda la parte superior haciendo puntos bajos repartidos de la siguiente forma. Vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos, digamos, sobre los grupos de 3 puntos altos que hemos hecho los grannies, en los que están centrados, más fáciles, y un punto bajo entrando por aquí, por todo el hueco, entre los grupos de 3 puntos altos. Hago este y ahora vengo 2 puntos bajos tejidos en cada punto, uno en cada uno, mejor dicho, ¿vale? Y un punto bajo entre grupos de 3. Y así por todo lo que es el filo superior. Cuando ya llegamos al final, que es justo la esquinita con el otro tirante, simplemente podemos acabar con un punto raso, cortamos y listo. Así queda muy bien acabado el borde de arriba y repite lo mismo por la espalda. Ahora le toca el turno al bajo y lo que vamos a hacer, puedes hacer dos cosas, hacer lo mismo que en la parte superior o añadirle una vuelta un poquito más alta que simule los puntos que has usado en el granny por todo el bajo delantero y trasero. Voy a mostrártelo. Empezamos en un lateral, enganchamos con punto raso y lo que voy a hacer ahora para hacer ese centímetro más es hacer 3 cadenetas al aire y en ese mismo hueco tejo ahí, aquí al inicio, voy a tejer un punto alto. Y ahora voy a ir tejiendo en los huecos entre los grupos de 3 y voy a tejer un grupo de 3 puntos altos juntos, como si estuviera haciendo el mismo granny. Hago los 3, me voy al siguiente hueco y 3 puntos altos juntos. De esta manera, si necesitas un poquito más de largo de tu vestido o de tu top, pero solamente lo que necesitas es un poco y no quieres meter otra fila de grannies, lo puedes solucionar. Incluso podrías dar más de una vuelta de la misma manera. Aquí lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando llegas a lo que es una costura entre grannies, ¿vale? Voy a tejer el último grupo en un lateral y me voy directamente al centro. O sea, no hago grupos de 3 en cada esquina, quedarían muy pegados. Lo que hago es un grupo de 3 en el centro de la costura y me salto ya directamente al hueco siguiente, que no es el de la esquinita, es el siguiente, ¿de acuerdo? Cuando llego al final, justo donde había empezado, lo que hago en la costura donde empecé, como había hecho 3 cadenetas y un punto alto, eso ya es como un grupo de 2, le faltaría un punto más para acabar ese grupo. Tejo un punto alto y cierro con un punto raso sobre la tercera cadeneta, o digamos el punto que forma esa tercera cadeneta, que es como el punto 1. Ahí no, espera, cogiendo todo el punto, ¿vale? Con un punto raso. Y listo, ya tengo ahí pues como centímetro, un poquito más de margen de largo. Vamos a por los últimos contornos, que son los del volante de los hombros. Lo vamos a hacer también un ribete recorriendo toda la parte externa y vamos a hacerlo cogiendo desde el extremo que está más pegadito al bajo del tirante.
con punto raso siempre enganchamos con el mismo hilo que hemos estado haciendo todas las costuras y vamos a ir tejiendo alrededor de esos granis del hombro, ¿de acuerdo? Así. Lo que hago cuando llego a una esquinita es que hago un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en la misma esquinita para que así quede bien marcada, ¿de acuerdo? Yo siempre aprovecho para esconder los cabos. Y ahora voy a ir tejiendo igual que había hecho en el filo superior del escote. 2 puntos bajos sobre los grupos de 3 puntos altos y un punto bajo entre los grupos de 3 puntos altos de lo que es el granny, ¿de acuerdo? Entonces ya una vueltecita de contorno más bajita, no tiene la altura que tiene, digamos, el bajo. Mira, aquí otra vez hay una esquina, te lo muestro. Tejo aquí, ahí, tejo un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Y continúo en puntos bajos hasta completar absolutamente todo el contorno del volante del hombro. Cuando llegas al final de todo el contorno, simplemente aquí cierra con un punto raso y ya tienes todo el volantito bien cubierto, que queda mucho más bonito. Todo con el mismo color. Vamos a cortar el hilo, esconder cabo y vamos a ver qué tal. Sacamos y aquí está. ¿Ves? Ahora tienes que repetir esto mismo en el otro volante y ya tendrías tu top o vestido acabado.